En este capítulo de ¿Qué es? Hablaremos sobre algunos de estos gusanos, como los poliquetos, que son utilizados en estudios básicos, sobre todo evolutivos, y también como organismos centinelas de la contaminación ambiental costera, como también las lombrices de tierra y su uso tanto para la determinación de contaminación terrestre como la aplicación en los servicios ecosistémicos que ofrecen al hombre. Los anélidos son gusanos segmentados, compuestos por anillos, que son unidades funcionales que se repiten, y la anatomía externa se ve reflejada en la anatomía interna. Ahora vamos a hablar sobre los poliquetos. Es una clase de anélido, la más abundante, que se encuentra principalmente en ambientes marinos, estuarinos, aunque llegan a conquistar el agua dulce. Estos, a diferencia de las lombrices y las sanguijuelas, presentan en cada segmento de su cuerpo unas estructuras, apéndices, llamados parápodos. Estos parápodos, que son como unos piececillos, tienen unas quetas, que son como unos pelos rígidos, que les sirven para desplazarse, que es lo que le da el nombre a la clase poliqueta. Los estuarios son sistemas donde confluye el agua dulce con el agua marina. En estos lugares, los poliquetos se concentran en altísimas densidades. Ahora bien, todos los materiales que se liberan en el agua dulce, tanto de actividades industriales, agrícolas como domésticas, se acumulan en estos sedimentos. Poliquetos, al ser sedimentívoros, se alimentan también de la materia orgánica asociada que contiene estos contaminantes. Por lo tanto, son excelentes especies para estudiar procesos de contaminación ambiental, bioacumulación y entrada de estos contaminantes a las redes tróficas de estos ecosistemas. En esta zona vemos un montón de aves marinas alimentándose, muchas de ellas de poliquetos, parcial o totalmente, solo exclusivamente de poliquetos. ¿Por qué? Porque estos poliquetos, aparte de encontrarse en altísimas densidades, es un ítem muy valioso por contener nutrientes esenciales, como ser ácidos grasos de cadena insaturada, como los omega 3. Otro grupo de anélidos importantes son las lombrices de tierra. Estas conquistaron los suelos y se encuentran distribuidos en cada parche que encontramos de tierra. Cumplen un rol fundamental en el mantenimiento de la calidad de los suelos y el hombre aprovecha esa función para el mantenimiento de las pasturas o la ganadería, la agricultura. A su vez, estas especies tienen un potencial muy grande para el reciclado de nuestra basura orgánica. En la clase Oligoqueta, donde se encuentran las lombrices de tierra,
son utilizadas para la determinación de la contaminación terrestre. Asimismo, contribuyen a la proliferación de ecosistemas edáficos, donde por diversos factores dificulta el crecimiento de la vegetación, que a su vez forman suelos fértiles. Existen especies que van desde los 3 milímetros hasta los 3 metros. Las lombrices de tierra conquistaron los suelos y cumplen un rol fundamental en el mantenimiento de la calidad de los suelos, y el hombre aprovecha esta función para el mantenimiento de los pastos. A su vez, tienen un potencial muy grande para el reciclado de nuestra basura orgánica, como ser hojas, cáscaras de huevo, entre otras. Lo que las lombrices hacen es degradar la basura, la descomponen para hacer humus. El humus es un gran fertilizante natural para el suelo. Las sanguijuelas pertenecen a la clase Hirudinea, se encuentran en ambientes terrestres, marinos y de agua dulce. En Grecia, en el siglo XVIII, se utilizaban para extraer la sangre de muchas zonas del cuerpo. Eran llamadas sangrías. Se creía que podían curar todo tipo de enfermedades, desde dolores o procesos inflamatorios hasta enfermedades oculares e incluso obesidad y patologías mentales. En Europa se vendían sanguijuelas en las farmacias y llegaron a ser populares en la medicina del siglo XVIII. Fue así como descendió la cantidad de sanguijuelas, tanto que hoy la especie más utilizada en la medicina, Hirudo medicinalis, está en peligro de extinción. Dado a todo esto, las sanguijuelas están protegidas en numerosos países por disminución por consecuencia de la destrucción de su hábitat y la polución. Como mencionamos anteriormente, el grupo de los anélidos incluye organismos bien conocidos por todos nosotros, como las lombrices de tierra o las sanguijuelas, pero la mayor parte de sus casi 17.000 especies conocidas por la ciencia a nivel global pertenecen al grupo de los gusanos marinos, los poliquetos. La ciencia conoce en promedio 20 de cada 100 especies que habitan los fondos marinos de este planeta. Y en Uruguay no es la excepción. Esa diversidad conocida de entre 100 o 200 especies más o menos tiene que ver con que muchas veces los investigadores ni siquiera identifican a nivel de especie las muestras que colectan y por lo tanto hay mucha incertidumbre al respecto. Para complicar más la cosa, a veces las especies de poliquetos no son distinguibles en base a caracteres morfológicos de tamaño, color, forma, sino que es necesario aplicar métodos moleculares, estudios de ADN, por ejemplo, para diferenciar entre especies. Bueno, para mí lo fundamental es la investigación básica en taxonomía, en sistemática, es decir, saber la identidad de las especies con las que estamos trabajando, que es la base de cualquier tipo de investigación aplicada o básica. La biodiversidad, sobre todo conocer las especies que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Que todavía hay mucho por conocer, y sobre todo en estudios básicos relacionados, por ejemplo, con procesos fisiológicos, por ejemplo la reproducción, ¿no? Que poco sabemos y que tiene un potencial impresionante, porque por ejemplo estudios relacionados con la evolución de receptores hormonales que son muy similares, ¿verdad?, entre los poliquetos y los humanos, que tienen mucha aplicación en biomedicina. Sí, es un claro ejemplo de la lombriz, ¿verdad?, que tiene un potencial enorme para el tema de la gestión de los residuos orgánicos domiciliarios, donde se puede hacer un gran trabajo ahí y algunas veces no se toma muy en cuenta eso. Bueno, y también toda la importancia del rol biogeoquímico de las lombrices al reciclar y airear los suelos que muchas veces son de uso agrícola o ganadero. Y miren, sin ir más lejos, hace poco vi en internet que la hemoglobina de los gusanos poliquetos puede ser usada incluso para transfusiones en pacientes humanos. Así que imagínense todo el potencial de cosas que hay para investigar con este grupo.
Curiosidades. La carne de la lombriz terrestre se emplea en la alimentación humana y animal. La carne y harina de la lombriz son una fuente de proteínas y contienen un 73% de proteínas y aminoácidos esenciales. Las sanguijuelas se usan para succionar la sangre de algunos pacientes con trastornos circulatorios o posibilidades de gangrena. La actividad de producir lombrices es conocida como lombricomposta. En algunos países como México se utiliza la lombriz de tierra roja californiana para transformar aguas negras en material orgánico para los cultivos.